Imagina un lugar donde el tiempo no obedece al reloj, donde el viento del desierto susurra secretos de civilizaciones milenarias y cada piedra guarda la memoria de quienes cruzaron estas tierras en busca de algo mayor. Prepárate, porque hoy vas a atravesar portales invisibles, portales que conectan lo místico, lo sagrado y lo absolutamente indescriptible. Bienvenidos a las maravillas de Marruecos. ¿Qué hace que un lugar sea considerado sagrado? ¿Sus paisajes sobrenaturales, sus pueblos ancestrales, o tal vez la energía inexplicable que hace vibrar tu alma incluso antes de que tus pies toquen el suelo? Marruecos, el portal que conecta África con el sur de Europa, rodeado por el Océano Atlántico, por el mar Mediterráneo y por las fronteras con Argelia y el Sahara Occidental. Son más de 37 millones de habitantes y ciudades que respiran historia. De norte a sur son casi 2.300 kilómetros de contrastes y de belleza infinita. Estás a punto de descubrir los 10 destinos más sagrados, hipnóticos y extraordinarios de Marruecos. De desiertos infinitos a ciudades que resguardan siglos de sabiduría. Y algo me dice que jamás volverás a ver el mundo de la misma manera. Desde el dorado hipnótico de las dunas de Erg Chebi a la inmensidad azul que envuelve Chefchaouen, desde el silencio colosal de los cañones de Todra y Dades a la imponencia eterna de Ait Ben Gadou, cada destino guarda una experiencia que trasciende el entendimiento. Vas a escalar montañas que parecen tocar el cielo, oír el rugido de las cascadas de Oussoud, perderte y encontrarte en los laberintos vivos de Fez y Marrakech, hasta tocar el océano en Casablanca, donde la fe se proyecta sobre las aguas. Pero cuidado, esto no es solo un documental, es una travesía, un viaje que no ocurre solo en el mapa, ocurre aquí, dentro de ti. Por cierto, antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal Nuestro Planeta. Así garantizas que los próximos viajes no escapen de tu horizonte. Ahora sí, respira profundo, porque lo que viene es simplemente asombroso. Nuestra travesía comienza en la ruta del desierto, entre Zagora y Merzouga, donde las dunas de arena dorada se alzan como catedrales esculpidas por el Creador, un escenario tan surrealista que desafía los límites de la imaginación. Pero prepárate, porque lo que existe más allá de las arenas es mucho más de lo que imaginas. Campamentos nómadas, aldeas de barro, oasis escondidos y un atardecer que parece pintado directamente por las manos de Dios. Entonces, acompáñame, porque ahora la ruta del desierto está a punto de revelar sus mayores secretos.
La ruta del desierto, de Zagora a Merzouga. Imagina una carretera que desaparece en el horizonte, de un lado montañas áridas, del otro oasis que surgen como milagros en medio de la nada. Bienvenidos a la legendaria ruta que conecta Zagora con Merzouga. Un trayecto de más de 360 kilómetros atravesando el corazón del desierto marroquí. Aquí no hay señales de tránsito. Quien guía es el viento, las dunas y las huellas de las caravanas que, durante siglos, cruzaron estas tierras llevando sal, oro e historias. Y mira, cada grano de arena guarda la memoria de un pueblo que nunca se dejó doblegar por el desierto. El Valle del Draa aparece justo después de Zagora, un corredor de vida en medio de la vastedad árida. Son más de 200 kilómetros de palmerales, oasis que abrazan pueblos enteros, casbás de barro que parecen brotar de la propia tierra, y campos verdes que desafían la lógica de este paisaje inhóspito. De hecho, ¿sabías que este es el mayor palmeral de Marruecos? Son más de 1 millón de palmeras datileras, que alimentan no solo a los pueblos locales, sino que también sostienen culturas y tradiciones que existen desde hace más de 4000 años. A medida que avanzamos, las casbas comienzan a multiplicarse, auténticas fortalezas de barro que en el pasado protegieron comerciantes, familias y caravanas, algunas con más de 500 años de historia, otras simplemente resistiendo contra el tiempo, el viento y la eternidad. El camino hacia Merzouga no es solo un viaje geográfico, es una travesía en el tiempo, por rutas ancestrales, por aldeas donde la vida parece haberse detenido hace siglos. Y cada rostro, cada sonrisa, cuenta una historia que jamás encontrarás en los libros. Cuando la arena comienza a dominar el paisaje, aparece Erg Chevi, una cadena de dunas monumentales. Algunas alcanzan los 150 metros de altura, como si fueran catedrales esculpidas por el propio creador. Y aquí, el tiempo desaparece, el silencio cobra voz, y los vientos escriben poemas invisibles sobre las arenas. Es imposible no sentir que hay algo sagrado en este lugar. Imagina contemplar el atardecer en la cima de una duna de 150 metros. El cielo se pinta en tonos de dorado, púrpura y fuego, mientras las sombras se deslizan lentamente sobre el desierto y todo parece detenerse. Las noches aquí son otro espectáculo aparte. El cielo se transforma en un océano de estrellas, sin luces de ciudad, sin ruidos. Solo tú, el universo y el susurro del viento, que parece traer mensajes del infinito. Los campamentos nómadas son una invitación a vivir como los tuareg, dormir en tiendas bereberes, bajo el cielo más estrellado que jamás hayas visto, compartir historias alrededor del fuego, saborear un té de menta, mientras descubres que aquí menos es mucho más. Por cierto, si este viaje ya te hizo percibir lo extraordinario que es nuestro mundo, asegúrate de estar suscrito al canal Nuestro Planeta. Así garantizas
que los próximos viajes sigan cruzando tu camino. Observa las formas esculpidas por el viento. La arena bailando bajo la luz del Creador. Cada duna lleva el soplo del tiempo. Cada silencio dice más que 1000 palabras. Aquí, la naturaleza no habla, susurra. Y quien escucha, sabe que hay algo mayor en cada grano de arena. Y si crees que Marruecos es solo arena, dunas y desiertos dorados, prepárate, porque justo adelante, el horizonte se pinta de azul. Un azul tan intenso que no existe en la paleta de los hombres. Solo pudo haber sido pintado por el propio Creador. Puertas, paredes y escaleras se transforman en un refugio para el alma y para los ojos. Chefchaouen, el azul que guía el alma. Imagina una ciudad entera pintada de azul, azul en el suelo, azul en las paredes, azul en el aire. Un refugio esculpido en las montañas del Rif, que parece más un portal a otra dimensión. Bienvenidos a la mágica Chefchaouen. Fundada en el año 1492 por musulmanes y judíos que huían de la Inquisición en España, Chefchaouen nació como un santuario de paz, un escondite que pronto se convertiría en una de las ciudades más fotogénicas y espirituales del planeta. Pero, ¿por qué todo aquí es azul? Hay quienes dicen que el azul ahuyenta a los mosquitos, otros que el azul simboliza el cielo y mantiene viva la conexión con lo divino. La verdad está grabada en cada pared, en cada escalón y quizá en el silencio que solo quienes caminan por estas calles pueden escuchar. Caminar por Chefchaouen es como pasear dentro de un sueño. Escaleras floreadas, puertas talladas, patios escondidos, donde el sonido del agua resuena como una oración, y cada esquina parece haber sido diseñada para sanar el alma. De hecho, si te apasiona la artesanía, vas a perderte y a encontrarte en los souks locales. Tapices, cerámicas, tejidos, hechos a mano por familias que preservan tradiciones de generaciones enteras. Y no te sorprendas si de repente aparece ante ti un riad escondido. Patios interiores con fuentes, muebles tallados en madera y jardines que parecen salidos de un cuento de las 1001 noches. Chefchaouen está situada a unos 120 kilómetros de Tánger y a 350 kilómetros de la capital Rabat. Rodeada por las montañas del Rif, la ciudad reposa a más de 560 metros de altitud, lo que explica este clima templado y esa atmósfera casi mística. Y hay más. Durante la primavera, las laderas adquieren un tono esmeralda y el azul de las casas parece brillar aún más. Es como si la propia naturaleza firmara la obra maestra
del Creador. Las mezquitas blancas contrastan con el azul infinito, y desde lo alto, el mirador de la mezquita española ofrece una vista que simplemente no cabe en palabras. El atardecer pinta el cielo de dorado, mientras la ciudad parece flotar en medio de las montañas. Y a medida que la noche llega, las luces se encienden, transformando Chefchaouen en un escenario que roza lo surreal. Silencio. Solo el sonido del agua, del viento y a veces el llamado a la oración resonando entre las montañas. Si estás disfrutando este viaje tanto como yo, asegúrate de haber dejado tu me gusta, porque así seguimos viajando juntos por lo extraordinario alrededor del mundo. Si crees que ya lo has visto todo, respira profundo. Marruecos aún tiene mucho más que revelarnos, porque la próxima parada nos lleva a un lugar donde las paredes no son de barro ni de piedra, son de pura roca, esculpidas por la propia fuerza del tiempo. En nuestro próximo destino, vamos a cruzar los desfiladeros monumentales de Todra y Dades, un espectáculo donde la creación divina asume formas tan grandiosas que hacen que cualquier ser humano se sienta pequeño y profundamente bendecido. Así que acompáñame, porque la travesía apenas está comenzando. Todra y Dades, los cañones de lo inesperado. Prepárate para un escenario donde la naturaleza no dibujó, esculpió, paredones de piedra que se alzan como murallas, desafiando al cielo y aplastando la línea del horizonte. Bienvenidos a los desfiladeros de Todra y Dades. A pocos kilómetros de Tingir, el cañón de Todra se abre como una grieta colosal, con paredes que alcanzan los 300 metros de altura, una obra de ingeniería, no del hombre, sino del propio Creador. Las rocas, modeladas por el viento, el agua y el tiempo, crean formas que parecen esculturas sobrenaturales. El estrecho del cañón, en algunos tramos, llega a tener apenas 10 metros de ancho. Y aquí, la sensación es de ser minúsculo a cada paso. El eco te devuelve el sonido de tu propia existencia. Es como si el mismo desierto estuviera observándote. Caminar por este laberinto de piedra es como cruzar los bastidores de la creación, el sonido de los pequeños ríos que aún corren por aquí. Se mezcla con el silencio abrumador de las paredes que se elevan sobre tu cabeza. Y no termina ahí. A pocos kilómetros está el Valle del Dades, donde el relieve se dobla, se tuerce y gira, creando carreteras que parecen trazadas por manos invisibles. Las llamadas curvas del Dades son un espectáculo aparte, una secuencia de zigzags tan perfectos que parecen haber sido diseñados por un arquitecto celestial. A medida que subes por las carreteras del valle, el desfiladero se revela en toda su grandeza. Montañas rojas, rocas con forma de dedos gigantes,
y acantilados que parecen suspendidos en el vacío. De hecho, existe una formación conocida como dedos de mono, bloques de piedra que se alzan como columnas naturales, una verdadera escultura de la propia tierra. Lo más fascinante es ver cómo en medio de este escenario brutal, la vida florece. Palmeras brotan en las orillas de los ríos. Pequeños pueblos bereberes se aferran a las laderas como si desafiaran la propia gravedad. Y si estás aquí viajando conmigo, quizá sea un buen momento para verificar si ya dejaste un comentario. Cuéntame, ¿ya conocías este lugar? ¿O estás tan fascinado como yo? A medida que el sol se mueve, las paredes del cañón cambian de color, del dorado al rojo, del naranja al púrpura. Es como si el propio desierto pintara cuadros nuevos a cada instante. Y cuando cae la noche, el silencio lo envuelve todo. El frío baja desde las montañas y el cielo se convierte en un dosel de estrellas. El recuerdo de este lugar queda tatuado en el alma. Ahora presta mucha atención, porque lo que viene ahora te va a transportar a una fortaleza que sobrevivió no solo al tiempo, sino a las guerras, a los imperios y a las tormentas del propio desierto. En el próximo destino, Ait Ben Haddou, la fortaleza de la eternidad, te espera. Ait Ben Haddou, la fortaleza de la eternidad. Imagina una ciudad hecha de barro, piedra y tiempo, una fortaleza que desafía no solo al desierto, sino a los propios siglos. Bienvenidos a Ait Ben Haddou, una joya incrustada en el corazón de Marruecos. Situada a unos 170 kilómetros de Marrakech, a orillas del río Ounila, esta Ksar es mucho más que una aldea. Es un testimonio vivo de una época en la que las caravanas cruzaban el Sahara, cargando sal, oro y secretos. Las paredes de barro, que brillan en tonos dorados bajo el sol, fueron levantadas hace más de 500 años y hasta hoy protegen memorias de comerciantes, guerreros y familias que vivieron bajo la sombra de estos muros. Así es, este no es un lugar cualquiera. Desde 1987, Ait Ben Haddou es reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, un sello que eterniza no solo su belleza, sino también su importancia para toda la humanidad. Subir por los estrechos callejones es como viajar en el tiempo, portones tallados a mano, patios escondidos, túneles sombríos y miradores que revelan un paisaje que parece haber sido esculpido por las propias manos de Dios. De hecho, si estas imágenes te resultan familiares, no es coincidencia. Ait Ben Haddou fue escenario de películas épicas: Lawrence de Arabia, Gladiador, Game of Thrones y decenas de otras producciones que buscaron aquí lo que el mundo moderno
ya no sabe construir. Lo que impresiona no es solo la arquitectura, es la forma en que dialoga con el paisaje que la rodea. Es como si cada piedra, cada pared, estuviera en perfecta armonía con las montañas, con el cielo y con el silencio del desierto. La travesía hasta aquí incluye cruzar un pequeño río. En verano casi desaparece, pero en época de lluvias, sus aguas reflejan la silueta dorada de la fortaleza. Una pintura viva que cambia con cada estación. Desde lo alto de la ciudadela, la vista es simplemente hipnotizante. Se contempla todo el valle, las montañas que se pierden en el horizonte, y se siente que aquí el tiempo no corre, permanece. Impresionante, ¿verdad? Si tú también estás sintiendo lo extraordinario que es nuestro mundo, asegúrate de estar suscrito al canal Nuestro Planeta. Así, te aseguras de que nuestros viajes nunca terminen. Y si piensas que Marruecos es solo desiertos, espera, porque ahora vamos a subir por caminos que apuntan directo al cielo, donde la nieve, sí, la nieve, toca la cima de África. En el próximo destino, vamos a escalar las montañas del Atlas y descubrir el valle de Imlil. Aldeas bereberes suspendidas en las laderas, senderos que cruzan bosques, ríos y piedras. Y allá en lo alto, el monte Toubkal, el pico más alto del norte de África, un lugar donde la creación se revela de forma tan majestuosa que hasta las palabras parecen pequeñas. Te espero allí. Montañas del Atlas y el valle de Imlil, las escaleras hacia el cielo. Estas son las montañas que cortan el cielo como murallas, senderos ocultos, aldeas suspendidas, ríos que dibujan caminos y un silencio que no está vacío, es sagrado. Acabas de llegar a la majestuosa cordillera del Atlas, un coloso natural que se extiende por más de 2.500 kilómetros, cruzando Marruecos, Argelia y Túnez. Es simplemente la columna vertebral del norte de África. El destino de hoy nos lleva al valle de Imlil, un santuario escondido, a tan solo 65 kilómetros de Marrakech, pero parece estar en otro planeta. Aquí las aldeas bereberes se equilibran en las laderas, casas de piedra, que parecen brotar de la propia montaña, senderos serpentean por los valles, y allá en lo alto, siempre presente, observando todo, el monte Toubkal. Con sus 4.167 metros, el Toubkal es el pico más alto del norte de África. Subir hasta él no es solo una escalada, es un ritual, un viaje de fe, resistencia y contemplación. Durante el invierno, lo improbable sucede. Las montañas de Marruecos se cubren de nieve, picos blancos que brillan bajo el sol africano. Un contraste
tan surrealista que parece haber sido pintado por las manos del creador. Los viajeros que llegan hasta aquí buscan más que paisajes, buscan silencio, buscan conexión, buscan aquello que ninguna ciudad, ningún ruido es capaz de ofrecer. Y hay algo mágico en este valle. El sonido del agua corriendo, el aroma del pan horneado en los hornos de barro, la sonrisa de los niños que corren libremente sin haber visto nunca un semáforo. Por cierto, si estás aquí viviendo todo esto conmigo, asegúrate de haber dejado tu me gusta y así seguimos juntos, explorando lo extraordinario alrededor del mundo. El Valle de Imlil también es conocido como puerta de entrada al Parque Nacional Tupkal. Son más de 380 kilómetros cuadrados de senderos, ríos, montañas y vida salvaje, oculta entre piedras y bosques. Mientras ascendemos, vemos el mundo desde lo alto. Las nubes pasan bajo nuestros pies y por un instante comprendes que somos tan pequeños y, al mismo tiempo, tan privilegiados por formar parte de esta creación. Y cuando la luz dorada del atardecer toca los picos nevados, el Atlas se transforma. Ya no es solo una montaña, es una catedral esculpida en la propia tierra, donde cada piedra, cada sombra, cada soplo de viento parece susurrar una oración. Pero prepárate, porque ahora descenderemos desde las alturas para encontrar un espectáculo que brota del suelo, donde el agua cae del cielo y desafía al propio desierto. Quédate conmigo, porque en el próximo destino, las cascadas de Usud nos esperan. Cataratas gigantescas, piscinas naturales, monos saltando entre los árboles y senderos que serpentean por cañones verdes. Un pedazo del paraíso en el corazón de Marruecos. Cataratas de Usud, la fuerza del agua. Un verdadero muro de agua, cayendo desde más de 110 metros de altura, una sinfonía natural, donde el sonido del agua envuelve, hipnotiza y limpia todo aquello que el alma ni siquiera sabía que cargaba. Acabas de llegar a las cataratas de Usud, el conjunto de cascadas más grande e impresionante de todo Marruecos, ubicado a unos 150 kilómetros de Marrakech. Este es un verdadero oasis, esculpido por la fuerza de la creación. El río El Abid se precipita por acantilados de caliza rojiza, creando una secuencia de caídas que se extienden en varios niveles. El agua dibuja velos blancos que se disuelven en el verde de las laderas y en el rojo de las rocas. Y mientras observas, te das cuenta de que este lugar no está hecho solo de agua y piedra. Aquí la vida late,
monos de berbería, saltan entre las ramas, juegan, espían y a veces incluso intentan robarte la comida. Los senderos que llevan hasta el pie de la cascada son una invitación a la aventura, escaleras esculpidas en la roca, miradores escondidos y pequeñas cuevas que parecen puertas a otros mundos. De hecho, prepárate, porque en cada curva la vista se transforma. En ciertos puntos puedes acercarte tanto que sientes el agua golpeando tu rostro como un abrazo de la propia naturaleza. Y si quieres ir más allá, hay pequeñas embarcaciones que te llevan hasta la base de las cataratas, una experiencia que roza lo surrealista. Tú, bajo una cortina colosal de agua, escuchando el sonido del propio planeta. Y sabes, si hasta aquí este viaje ya te hizo contemplar lo extraordinario que es este mundo, asegúrate de estar suscrito al canal Nuestro Planeta. Así, seguimos juntos en esta misión de descubrir lo extraordinario alrededor del mundo. A medida que el sol se mueve, Usud se transforma. Arcoíris surgen en medio de la niebla. El sonido de las caídas se mezcla con el canto de los pájaros. Y por un instante parece que el tiempo simplemente se detiene. Pero ahora prepárate, porque la próxima parada va a despertar todos tus sentidos. Sonidos, colores, aroma, historias y una energía que late sin parar. En el próximo destino vamos a explorar Marrakech, la ciudad de los sentidos, una explosión de vida, medinas laberínticas, souks vibrantes, plazas que nunca duermen y jardines escondidos, donde el silencio es tan valioso como el oro. Vamos juntos hacia ese universo que solo puede explicarse cuando se vive. Marrakech, la ciudad de los sentidos. Acabas de llegar a una ciudad donde cada esquina es una explosión de colores, donde el aire está perfumado con especias y donde el sonido de los músicos se mezcla con el llamado a la oración y con las risas que resuenan por toda la Medina. Bienvenidos a Marrakech, la ciudad roja, un laberinto vibrante donde la tradición y la modernidad bailan lado a lado. Aquí, cada puerta, cada ventana esconde secretos que han atravesado los siglos. El corazón de la ciudad late en la Plaza Jemaa el Fna, un teatro al aire libre, encantadores de serpientes, magos, músicos, vendedores y cuentos flotan en el aire como si fueran parte del propio paisaje. Y cuando el sol se despide,
La plaza se transforma, las luces se encienden, puestos de comida aparecen de la nada, y el aroma de dátiles, azafrán y cordero invade todos los sentidos. Marrakech no se visita, se siente. De hecho, si eres amante de la arquitectura, ahora vas a maravillarte. El Palacio Bahía, con sus patios de mármol, azulejos célige y techos tallados a mano, es un verdadero poema, escrito en piedra, madera y luz. Los jardines Majorelle son un refugio azul y verde en medio del caos urbano, creados por el pintor francés Jacques Majorelle e inmortalizados por el diseñador Yves Saint Laurent. Este lugar es simplemente hipnotizante. Y allá en el horizonte, siempre observándolo todo, se alza la mezquita Koutoubia, con su minarete de 77 metros. No es solo un hito, es un faro espiritual que guía a la ciudad de los sentidos. Pero Marrakech no vive solo de sus grandes monumentos. El verdadero encanto está en los detalles, en los riads ocultos, en los patios silenciosos, en las fuentes que susurran y en los techos donde la luz baila al ritmo del viento. Los callejones de la Medina son un universo aparte, mercados que venden de todo, alfombras, lámparas, especias, cuero y a veces algo que ni siquiera sabías que existía, pero que ahora te parece imprescindible. Y hablando de eso, si estás disfrutando de este viaje, asegúrate de haber dejado tu comentario. Cuéntame, ¿qué te ha sorprendido más hasta ahora? O bien, ¿cuál de estos lugares sueñas con conocer en persona? A medida que cae la noche, la ciudad se revela aún más mágica. Las luces se reflejan en los charcos de los callejones y el sonido de los laúdes se mezcla con el aroma del incienso y del pan recién salido del horno. Y cuando crees que ya lo has visto todo, Marrakech te sorprende una vez más. Una puerta se abre y revela un jardín escondido, un riad secreto, una sala donde el tiempo parece simplemente haber olvidado pasar. Sigue conmigo, porque nuestra próxima parada va a llevarte a un lugar donde la historia no se lee, se vive. En cada esquina, cada fuente, cada piedra guarda siglos de sabiduría. En el próximo destino vamos a explorar Fez, el laberinto de la sabiduría ancestral, una ciudad que alberga la universidad más antigua del mundo, curtidurías que tiñen el cuero, de la misma manera, desde hace más de 1000 años, y una Medina que respira como un ser vivo. ¿Vamos juntos? Fez, el laberinto de la sabiduría ancestral. Estamos en un laberinto vivo, con más de 9000 calles, rodeado por murallas que guardan 1000 años de historia.
bienvenidos a la mística, intensa y absolutamente fascinante ciudad de Fez. Fundada en el año 789, Fez es considerada la capital espiritual y cultural de Marruecos. Aquí, las tradiciones no se recuerdan, se viven todos los días, en cada gesto, en cada piedra. La Medina de Fez es la más grande del mundo, un verdadero organismo vivo, donde pasado y presente se mezclan, sin pedir permiso. Caminar por aquí es sumergirse en un universo que desafía toda lógica occidental. Las calles son tan estrechas que el transporte moderno simplemente no entra. Aquí, el sonido de los coches da paso al trote de los burros y a los susurros de las historias que resuenan en las paredes. En el corazón de la Medina se encuentra la Universidad Al-Qarawiyyin, reconocida por el Guinness Book como la más antigua del mundo en funcionamiento continuo, fundada en el año 859 por una mujer visionaria, Fátima al-Fihri. Y en verdad, estar aquí es como tocar las raíces de la propia civilización, bibliotecas con manuscritos que han atravesado siglos, salas de estudio, donde el saber resuena desde la Edad Media. Pero Fez también late con colores, aromas y sonidos únicos. En los curtidores, el cuero se tiñe exactamente como se hacía hace más de 1000 años. Un ritual que exige paciencia y precisión milimétrica. Desde las terrazas de los miradores, el espectáculo es hipnótico. Pozos llenos de pigmentos naturales, rojo, amarillo, azul, verde, donde los trabajadores sumergen el cuero y transforman materia prima en verdadero arte. Los aromas aquí son intensos. Se mezclan los olores de los pigmentos, de las especias, del cuero mojado y de la propia historia. Es incómodo para algunos, pero absolutamente inolvidable para todos. Y no es solo eso lo que nos trae a Fez. Las fuentes repartidas por la Medina no son solo decoración. Son sagradas, sirven para la purificación antes de las oraciones y son testigos silenciosos de todo lo que este lugar ha presenciado. Y si este viaje ya te ha tocado de alguna manera, asegúrate de haber dejado tu me gusta, porque Marruecos aún tiene mucho que mostrarnos. Y cuando crees que estás perdido, en realidad te estás encontrando, porque Fez no es solo un lugar, es una experiencia sensorial, mental, espiritual y sobre todo, un viaje dentro de ti. Y ahora vamos a salir de los laberintos y seguir rumbo al silencio de las murallas, al sonido del mar y a la serenidad de la capital imperial.
donde la historia abraza el océano. Nuestro próximo destino revela Rabat, la capital del silencio imperial, una ciudad donde el pasado convive con la modernidad, jardines andalusíes, fortalezas junto al mar, mausoleos y la imponente Torre Hassan, un refugio de paz, belleza y grandeza. Rabat, capital del silencio imperial. Imagina caminar por una ciudad donde el sonido de las olas se mezcla con el eco de siglos de historia, donde murallas de piedra abrazan jardines andalusíes, mezquitas y fortalezas que desafían al tiempo. Bienvenidos a la serenidad majestuosa de Rabat. Aquí, el océano Atlántico besa las murallas de la historia. Ubicada en el noroeste de Marruecos, Rabat se extiende a orillas del río Bouregreg, que marca la frontera natural entre ella y su ciudad vecina, Salé. De un lado, el horizonte azul del océano. Del otro, las montañas del Rif se dibujan a lo lejos. Con poco más de 580.000 habitantes, Rabat es la segunda ciudad más grande del país, pero quizás la más serena entre todas las capitales imperiales. Su ubicación estratégica convirtió a Rabat en punto de conexión entre el interior, el desierto y los puertos que miran hacia Europa. De hecho, es la única de las 4 ciudades imperiales de Marruecos que reposa junto al mar. Las otras, Marrakech, Fez y Mequinez, se esconden en el interior. Rabat es también la capital diplomática del país, donde están las embajadas, los centros de gobierno y al mismo tiempo jardines, fortalezas y calles donde el silencio vale tanto como el oro. Capital de Marruecos desde 1912, Rabat es una ciudad que lleva la elegancia de los imperios, pero sin el frenesí de las grandes metrópolis. Aquí, el tiempo parece caminar más despacio, más contemplativo, más profundo. A orillas del océano Atlántico, Rabat guarda monumentos que han atravesado dinastías. Comenzamos por la Torre Hassan, un minarete inacabado de 44 metros, que debía haber sido el más alto del mundo, pero que aún así impresiona por su grandeza. Junto a la torre está el mausoleo de Mohammed Mi, un templo de mármol blanco, con techos verdes y detalles dorados. Aquí descansan 3 generaciones de la monarquía marroquí, un lugar donde la arquitectura es una oración tallada en piedra. Pero Rabat guarda aún más secretos. La Casbah de los Udayas, una fortaleza azul y blanca, suspendida sobre un acantilado frente al Atlántico. Calles estrechas, jardines escondidos y miradores que ofrecen una de las puestas de sol más bellas del planeta. Es imposible caminar por aquí sin sentir que este lugar es un santuario de paz. El sonido del mar se mezcla con el canto de los pájaros
y con el aroma de la menta que llega desde los patios y desde los cafés ocultos. Pero no te dejes engañar. Detrás de esta serenidad, Rabat guarda historias de batallas, de imperios que surgieron y cayeron, de navegantes que partieron de aquí rumbo a lo desconocido y de reyes que moldearon el destino de una nación. Los jardines andalusíes son otro refugio imperdible, un mosaico de verde, flores y fuentes que parecen haber sido diseñados para calmar el alma misma. Aquí, cada banco, cada sombra, es una invitación al silencio. Y hablando de eso, si hasta aquí este viaje te ha inspirado, asegúrate de haber dejado tu me gusta. Y cuando observas las murallas, las puertas y el horizonte infinito sobre el Atlántico, entiendes que Rabat no es solo una capital, es un vínculo entre el pasado, el presente y la eternidad. Pero ahora, nuestro camino nos lleva al encuentro del océano, de una ciudad moderna, pero profundamente espiritual, donde la fe se alza, literalmente, sobre las aguas. En nuestro próximo destino, vamos a descubrir Casablanca, una metrópolis vibrante con mercados, playas y la impresionante mezquita Hassan II, donde lo sagrado se encuentra con el Atlántico de una forma que jamás olvidarás. Casablanca, fe sobre el océano. Desembarcamos en la ciudad donde los rascacielos se inclinan ante el océano, donde la tradición camina junto a la modernidad y donde la fe se eleva literalmente sobre las aguas. Bienvenidos a Casablanca, la ciudad más grande de Marruecos, con más de 3,5 millones de habitantes. Es el corazón económico del país, un centro cosmopolita que vibra entre el sonido de las olas y el pulso de una metrópoli que nunca duerme. En el horizonte se alza un monumento que desafía los límites de la arquitectura, la mezquita Hassan II. Una obra maestra, construida literalmente sobre las aguas del océano Atlántico. Sus pilares se lanzan sobre las olas. Con su minarete de 210 metros, es simplemente el más alto del mundo. Y cuando el llamado a la oración resuena, las voces se esparcen por el mar, por los vientos, y parecen alcanzar el infinito. El interior es aún más sorprendente. Mármol esculpido, techos de madera de cedro, pintados a mano, candelabros gigantes y una ingeniería tan avanzada que parte del suelo se abre, revelando el océano justo debajo. Por cierto, si hasta aquí este viaje te hizo comprender lo extraordinario que es nuestro planeta,
asegúrate de estar suscrito aquí al canal. Así te aseguras de que nuestros próximos viajes sigan cruzando tu camino. Observa que Casablanca no es solo su mezquita, también es una ciudad vibrante, con mercados, playas, amplias avenidas, cafés art déco y una mezcla única de tradición árabe y herencia francesa. En las calles de Casablanca, el pasado y el futuro conversan todo el tiempo y no es raro ver un tranvía moderno pasando junto a una mezquita centenaria. Una ciudad que entiende que el progreso no necesita borrar sus raíces. Cuando el sol se pone y la luz dorada toca el Atlántico, Casablanca revela su verdadero rostro. Una ciudad donde cada detalle, cada sonido, cada aroma te recuerda que la vida está hecha de contrastes y de encuentros entre mundos. Pero calma, nuestro viaje por aquí puede estar llegando a su fin. Pero el mundo aún guarda secretos que merecen ser descubiertos. Y créeme, lo que te espera va a sorprenderte aún más. Por cierto, si te gustó este viaje, tal vez quieras continuar explorando lugares donde la historia es tan antigua como la humanidad misma y donde los misterios aún resuenan entre desiertos y templos que desafían al propio tiempo. Así que no te detengas aquí. La próxima invitación es un viaje por tierra sagrada donde los pasos de faraones, profetas y civilizaciones enteras aún resuenan en el viento. Si quieres descubrir las maravillas de Egipto y explorar los 10 lugares escondidos más allá de las pirámides, haz clic ahora en el documental que aparece en tu pantalla y continúa tu viaje. Yo te espero allí. Descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Un abrazo y hasta la próxima travesía.